Muy buenos días. Esta semana estamos meditando en las 4 estaciones del favor de Dios, en base al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 14 en adelante. El domingo Abraham nos hablaba de las 4 estaciones del favor de Dios: la primavera, el verano, el otoño y el invierno, hablando de cómo el Evangelio de Cristo trae tantas bendiciones a la vida de aquellos que abren su corazón a Él. En esta mañana vamos a prestar atención a la lectura nuevamente de este párrafo que es una cita de Isaías, aunque comienza describiendo algunos detalles muy interesantes de ese momento en la vida y el ministerio del Señor Jesús. Dice Lucas capítulo 4, verso 14, vamos a leer el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que nuestra aventura nos lleva a acompañar a Cristo en su retorno al pueblo que ha sido su hogar durante 30 años. Ahora, tomemos unos minutos para leer los primeros versículos y luego tratar de entender el espíritu de las palabras del Señor. Si examinamos detenidamente Isaías 61, por ejemplo, y tratamos de identificar las cualidades que describen la persona del Mesías. El ministerio de Jesús en ese momento estaba en pleno ascenso. Cuando él regresó a Nazaret, Lucas lo pone al comienzo del ministerio. Sin embargo, por los otros evangelios podemos saber que este ministerio estaba ya bastante avanzado cronológicamente. Claro, es que habían llegado a oídos de sus parientes y vecinos los asombrosos relatos de las señales y los prodigios que acompañaban la enseñanza de Jesús. Seguramente existiría una gran expectativa en cuanto a comprobar qué era lo que había acontecido en su vida para catapultarlo de una forma tan espectacular a la fama. Esta curiosidad, no obstante, iba acompañada de una cuota de escepticismo. Porque, bueno, creo que esto marca una tendencia de cómo somos los seres humanos. Siempre nos resulta más fácil creer en la grandeza de aquellos que no conocemos. La distancia da lugar a las fantasías más alocadas acerca de sus vidas, como si no fueran personas iguales a nosotros, sujetas a las mismas pasiones, a las mismas limitaciones que nosotros experimentamos. Esto es lamentablemente así. A veces nuestros ojos se cierran a la posibilidad de reconocer las cosas maravillosas que Dios está haciendo en la vida de personas muy cercanas a nosotros. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos reconocer y apoyar y alentar las cosas hermosas que Dios hace en la vida de personas que nos puedan llegar a ser muy conocidas. Ahora bien, el Señor, según su costumbre, llega a la sinagoga en un día sábado. Le entregan las Escrituras para que las leyera. Y en esta ocasión se seleccionó Isaías 61. No estamos seguros de si el Señor buscó esa cita, si era la cita que correspondía. Probablemente los pergaminos se iban desenrollando y enrollando a la vez, y es probable que hubiese quedado del sábado anterior, probablemente en ese pasaje que el Señor habría luego de leer y de manifestar su cumplimiento delante de sus vecinos.
Ahora, antes de entrar en los detalles, ya ayer nos hemos detenido en reflexionar sobre la capacitación que el Espíritu Santo le dio. Y resulta evidente que Dios le unge con un propósito en mente. Y vale la pena señalar esta verdad, porque una parte de la iglesia a veces está abocada a asegurar la unción del Espíritu para provecho personal. Dijimos ayer, donde el Espíritu de Dios está, suceden cosas. Pero no estemos pensando que esas cosas suceden para nuestro engrandecimiento, para nuestra promoción o para nuestra fama. El Señor aquí claramente es revestido de poder para bendecir a aquellos que tenían la necesidad de ser bendecidos. En realidad Dios reviste de poder a aquellos que tienen más interés en ser de bendición que en ser bendecidos. La gracia de Dios viene sobre nuestra vida y nos restaura, pero también produce en nuestro corazón una carga por tocar la vida de aquellos que aún no disfrutan de la vida. Como veremos más adelante, Cristo repitió este modelo con sus discípulos cuando les otorgó autoridad para una misión específica. En el capítulo 9, 1 y 2 de Lucas dice que el Señor les envía con una misión, capacitados para bendecir. Hemos leído la descripción de las personas a las que Jesús estaba interesado en tocar. Si vamos al pasaje de Isaías 61, la lista incluye los pobres, los cautivos, los prisioneros, los que están de luto, los afligidos con el espíritu angustiado. Resulta imposible al leer esta lista pasar por alto algo que es absolutamente obvio. Las personas a las que Jesús deseaba acercarse eran aquellas que experimentaban las peores condiciones. Y esto también nos da una pista acerca de los que pueden llegar a estar más abiertos para recibir al Evangelio. Aquellos que están especialmente agobiados por la vida. Esto no revela un favoritismo, sino el hecho de que el quebranto produce una apertura en el ser humano, que las circunstancias normales lamentablemente no logran. La iglesia y cada uno de nosotros debemos estar atentos a las personas que viven en estas condiciones. El Señor fue capacitado para su trabajo mesiánico, recibe una comisión. El Espíritu del Señor está sobre mí. Todos los dones y todas las gracias del Espíritu Santo estaban sobre él, no por medida, como lo sucedió con otros profetas, sino como él mismo habría de decirlo en Juan capítulo 3 y versículo 34, sin medida. ¿Cómo había de ser comisionado? Pues él fue ungido. Dice, por lo cual me ungió, me ha enviado. Ser ungido significaba ser consagrado, separado para esta obra, cualificado para llevarla a cabo. En Juan capítulo 10 y versículo 36, el Señor dirá, el que el Padre santificó y envió al mundo. Esa era la visión personal que el Señor tenía de sí mismo, de lo que Dios había hecho con él. Y esto es algo que también debe estar presente. Esta visión, esta comisión, este desafío y esta unción está sobre tu vida y sobre la mía. Él fue llamado y capacitado para llevar a cabo una obra. Y él la va a describir aquí, para predicar, para proclamar. Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. Notemos la insistencia en el ministerio.
Había de predicar el evangelio, la buena noticia, a los pobres, a los que eran conscientes de su indigencia, los pobres en espíritu, de Mateo capítulo 5 y versículo 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. A estos había de predicar las buenas noticias. Y luego se habla y se especifica claramente que habría de traer bendición en un sentido de liberación a los cautivos y a los oprimidos. A pregonar libertad a los cautivos. El evangelio es una proclamación de libertad, como la de Israel a ser sacado de Egipto y de Babilonia. Es una liberación del peor de las esclavitudes. De tal beneficio se pueden aprovechar cuantos se sometan a las buenas noticias, al servicio del Señor. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Cuando aceptamos el evangelio de Cristo, está resonando en nuestra mente y en nuestro corazón el llamado divino a la libertad. También habla acá de iluminación, recuperación de la vista a los ciegos. No solo vino a dar luz a los que estaban en tinieblas, sino también vista a los que estaban ciegos, como hemos hablado unas semanas anteriores del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, versículo 39. Cristo vino a decirnos que tiene un colirio para nosotros, como se lo diría a la iglesia de Apocalipsis, la Odisea, en el capítulo 3 y versículo 18. Si nuestra oración es: Señor, que sean abiertos nuestros ojos, inmediatamente nos dirá: recibid la vista. Pero también se habla acá de un jubileo especial, a proclamar el año favorable del Señor. Esto alude al año jubilar que se celebraba cada 50 años según Levíticos 25:8 y versículos siguientes. Para este jubileo que Cristo proclama es muy especial, pues viene a decirnos que el Dios a quien hemos ofendido está dispuesto a reconciliarnos consigo en Cristo, como lo diría Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículos 19 al 21. Hacer las paces con nosotros en términos mucho más favorables que antes. Este es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación, dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Cristo vino también como un gran médico, porque venía a sanar a los quebrantados de corazón. Y esta frase tomada de Isaías capítulo 58 y versículo 6, donde se habla de soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, es que vino a ofrecer descanso a los trabajados y fatigados bajo el peso del pecado y de la corrupción. En Mateo 11:28 el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Finalmente vino como un gran redentor. No solo proclama libertad a los cautivos, sino que pone en libertad a los oprimidos. Los profetas pudieron proclamar libertad también, pero Cristo lo hace como quien tiene autoridad. Posee la potestad de perdonar los pecados y por tanto de poner en libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, dice, a sus presos nunca abrió la cárcel, pero viene él en su poder para dar bendición, para traer salvación y libertad a cada una de nuestras vidas. Amados hermanos, mi oración en esta mañana es: amado Padre Celestial, quiero darte gracias por Jesucristo. Gracias porque Él vino para abrir nuestros ojos, para sanar nuestros corazones quebrantados. Él vino para darnos libertad. Él vino para proclamar ese año de libertad del pecado, para hacernos hijos de Dios. Gracias, gracias te damos. Y te pedimos que nosotros
seamos capacitados por el Espíritu, no para nuestro engrandecimiento personal, sino para comunicar también este mensaje cada día a aquellos que lo necesitan urgentemente. Te bendecimos y oramos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y amigos. Os espero mañana a las 9:30. Que el Señor os bendiga.